Hola amiguitos, ¿qué tal? Después de buen tiempo retomando aquí el tema de los videos, me desapareció un buen tiempo y bueno, ahorita quería grabar un video de actualización aquí para el canal de YouTube. ¡Wow! Estoy con la cara súper grasa, eh, pero nada. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Este video no va a ser algo relativo al acné como tal, pero sí es un tema de salud que me pasó hace ya aprox ¿cuánto? Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, casi aprox 5 meses atrás. Fue una experiencia difícil en su momento y pues como ven el título del video se llama hipoacusia súbita idiopática, que en español significaría pérdida de audición auditiva de una manera espontánea, sin ninguna razón de por medio. Bueno, aquí tengo, justo estaba limpiando mi cuarto hoy día y vi la cantidad de medicamentos que había comprado en su momento. Acá tengo las dos recetas que fui en dos distintos otorrinos diferentes y tengo muchísimos, pero muchísimos, muchísimas pastillas que había comprado. La verdad son bastantes. Yo calculo acá unas 50 pastillas, hasta más, que los tomé. Y bueno, acá miren la cantidad de... Haciendo cherry a la farmacia donde compré prácticamente todo. Y acá me sobró unas pastillas que todavía no las he terminado. Pentoxifilina se llama. Bueno. Básicamente les voy a contar mi experiencia y pues esto le puede servir a alguna persona que vaya a tener esto y para que se sienta acompañado de que no está solo y ya es algo que le ha pasado a muchísimas personas. Si bien es cierto, en su momento hice la investigación de por qué ocurría y según la web había diversas razones, ¿no? Una de ellas podría ser por el estrés severo, por una bacteria que ingresa al oído interno, porque la hipoacusia súbita más que todo pasa en el oído interno, el oído interno, medio y oído externo. Entonces, una bacteria que por X motivos haya infectado y haya inflamado el oído interno. Pero en mi caso, para ese entonces yo estaba trabajando en la playa, entonces estrés por mi parte no había porque la playa es un lugar bien fresh, bien relax. Entonces había otras razones de por medio en el cual podían haber ocasionado eso. Pasa que yo estaba en el gimnasio, eran, ¿qué hora? Aprox eran las 7, 8 de la noche que estaba en el gimnasio, estaba haciendo una rutina como cualquier otro día. Y de la nada, obviamente estaba con los audífonos en la oreja, escuchando música, y de la nada, plum, empezó a zumbido, a zumbarme un lado de la oreja. No le tomé importancia, seguí con mi rutina. Llegué a mi casa, me bañé y todo, y el zumbido incrementó. Incrementó y prácticamente escuchaba como si un pito, ¿no? En el lado derecho. Me pareció raro, la verdad. No le tomé importancia, el siguiente día fui normal a trabajar. Normal me ponía los audífonos en la oreja como cualquier otro día. Y la cosa es que el, el tercer día ya sentí algo diferente, ¿no? Cuando iba a la calle, cuando estaba en la calle y escuchaba los claxons de los carros, sentía que me dolía, o sea, la bulla lo sentía más intensa.
Entonces, algo raro sentí, dije, ¿qué está pasando acá? Eh, Luego, cuando estaba escuchando música así en altavoz, cualquier tipo de música o cualquier bulla que se pueda escuchar en la calle, sentía que este lado como que una irritación interna, algo así, como que, au, ya deja de hacer bulla, como que algo así. Luego llegué a mi casa, cuando en mi casa, en mi cuarto todavía es, bueno, no hay mucha bulla, se puede decir. Coloqué una música X en el celular y empecé a probar, a ver con el oído que no zumbaba y escuchaba normal. Y con el otro oído, y de pronto la diferencia era bien grande. O sea, de un 100% que podía escuchar un oído, el otro escuchaba un 50% a mi parecer en ese momento. Yo identifiqué, o yo sentía así. Entonces dije, no, ¿qué está pasando acá? Creo que estoy perdiendo la audición. Mm, el siguiente día iba a ir a chambear normal, a trabajar, pero ya sentía que los sonidos externos me hacían doler y realmente me estaba incomodando demasiado, la incomodidad era fuerte. Entonces llamé a mi jefe en ese entonces y le dije, ¿sabes qué? Marco se llama, me ha pasado esto, la verdad, y estoy sintiendo mucha incomodidad en el oído. Creo que ahorita voy a ir a un otorrino para ver qué es lo que tengo. Fui al otorrino ese mismo día en la mañana, el tercer día, y ahí es cuando me hacen diversas pruebas, ¿no? Entre ellas audiometría para saber el nivel de grado que estaba escuchando, este, timpanometría para ver si tengo algo adentro, como una camarita te meten. ¿Qué más? Un par de pruebas más que no recuerdo exactamente. No tengo por acá. No sé si tengo por acá las recetas. Estos son los exámenes que me hicieron en su momento. Creo que no lo tengo. Mm, Ya, sí, lo encontré. Mira, me hicieron en su momento audiometría, timpanometría y videotoscopia simple. 3 pruebas. Eh, Fui a hacerme, o sea, fui de nuevo a caja, recuerdo, pagué de nuevo. Me hicieron esos 3 exámenes y la doctora en su momento me receta y me dice de una manera un poco seria, ¿sabes qué? Tienes hipoacusia súbita idiopática. En mi vida había escuchado ese nombre y me explicó, ¿no? Es básicamente pérdida de audición que suele generarse en un solo lado por lo general. No es común en las dos orejas, sino en un solo lado. Y tienes que seguir unas ciertas reglas estrictas ahorita, esta primera semana, si es que realmente quieres recuperar tu oído. Y si no, pues F. Entonces me dio recetas, les digo básicamente los nombres, igual yo se las voy a colocar, no sé si se logra ver por acá. Ya. Igual se las menciono. Ciprolin 500 miligramos, Betacor, que es un corticoide, una ampolla intramuscular, Libera, Flucomix, Aneurin Forte y Vagorretix. Fueron alrededor de 6 medicamentos, de los cuales el más importante era el Betacor, que es el corticoide, que es uno de los medicamentos más potentes en esta enfermedad. Los demás eran básicamente antibacterianos, tal vez si es que había alguna bacteria que estaba ocasionando eso, pastillas que liberan el estrés, vitaminas específicas que podían ayudar de cierta forma. Entonces, y bueno, me restó descanso médico por 7 días ese día.
Y me dijo las cosas claras, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieres recuperar tu oído, tienes que tomar el descanso médico al pie de la letra. Aléjate de todo lo que es ruido. Si es posible, enciérrate en tu cuarto y olvídate del trabajo. Quiero que estés cero estrés. Duerme lo más que puedas y come saludable. Entonces, esa fue la rutina que me dijo, la receta estricta que me dijo en su momento. Entonces, me asusté un poquito, pero tal vez también no le tomé mucho en serio. La cosa es que llegué a mi casa con esta noticia, le comenté a mi jefe, ¿sabes qué? Mira, me han dado esta receta médica. Eh... no fui a mi casa directamente, fui al trabajo. Saliendo de ahí fui al trabajo para recoger la laptop, porque dije, posiblemente puedo trabajar remoto, ¿no? Pero fui a recoger la laptop y en ese trance de ir del hospital a la laptop a recoger al trabajo, sentía cada vez la bulla misma de la calle, los claxons de los carros, etcétera. Wow, era un dolor de cabeza insoportable. Realmente la incomodidad, ¿cómo les puedo explicar? Así como los perritos que cuando escuchan un cohete tienen esa sensibilidad auditiva muy fuerte, algo así. O sea, realmente cualquier sonido fuerte, como nunca en mi vida. O sea, realmente la diferencia es fuerte, es grande. Entonces llegué como sea así, tapándome ahí en la calle. Llegué a mi casa, le conté a mi mamá, ¿sabes qué? Me ha pasado esto, la llamé y me dijo, pues sigue las recetas al pie de la letra, ¿no? Entonces, estuve 2 días tomando estas recetas y habían pasado 2 días y no sentía mejoría. Sentía que, o sea, al yo taparme y ponerme a escuchar cualquier tipo de música en sonido bajo, sentía la diferencia cada vez mayor. Entonces empecé a buscar en la web, en internet, empecé a leerme tesis, inclusive de hipoacusia súbita, de estudios que habían hecho aquí en Perú y en el extranjero. Y todos llegaban a una conclusión de que los primeros 7 días eran crucial si es que uno quería recuperar al 100% la audición. Y uno de los medicamentos más fuertes en base a esta patología eran los corticoides. Bien podía ser en vía oral, con pastillas, o de manera intratímpica, que te inyectaban directamente el fármaco en el oído para que pueda a desinflamar el oído interno, porque esta es una enfermedad que ocurre por la inflamación del oído interno. Entonces ya iba día 2 y en esta primera receta que yo había ido, solamente me habían puesto una sola ampolla de ese fármaco en la muslo en su momento. Y bueno, según ChatGPT, que en su momento también empecé a buscar con la IA, me decía que era muy poca dosis que me habían puesto para hacer el tercer día y para tener el grado de audición que ya había perdido en su momento. No les he mostrado, pero al momento que me hicieron la audiometría en su momento, tenía una pérdida de audición moderada, o sea, no baja, sino moderada. Eh, no sé si lo tengo por acá. No sé si lo tengo. Pero las pruebas de audiometría eran básicamente así. No sé si se logra ver. Eh, Te miden, o sea, el nivel de audición que tienes en cada oído. Y al ser una pérdida moderada, realmente necesitaba este fármaco en más altas dosis. Entonces, eso es lo que me decía la IA, que no espere de manera pasiva a mi control de 7 días que me habían dado en esta primera clínica, en este primer hospital, sino que vaya si es posible, si tengo la posibilidad de ir a otro sitio y volver a hacerme las pruebas de biometría, que era lo principal, ¿no? Para ver si esa ampolla estaba haciendo efecto. Entonces, lo pensé esa noche, dije, ¿qué hago? Por un lado el tema económico también, porque ya había comprado buena cantidad de pastillas y probablemente si yo iba a otro sitio me iban a recetar, no sé si las mismas pastillas o tal vez otras, ¿no? Y también iba a haber un gasto aparte
que no me estaba cubriendo el seguro del todo. Entonces la guía me dijo así tajantemente, tienes que ir, no esperes porque estás dentro del lapso de 7 días y si no te pones las pilas ahorita va a ser muy tarde. Entonces ya, el siguiente día reservé esa misma noche por la web en una clínica aquí en Perú que considero que tiene reputación en diversas especialidades. Es la clínica Cayetano Heredia, para los que conocen aquí en Lima, Perú. Reservé cita otorrino, empecé a buscar los doctores que había, los empecé a buscar en redes a qué se dedicaban, qué especialidades tenían. Soy bien exhaustivo en eso, ¿no? Entonces encontré una que era una doctora que era, no sé si el dato se las puedo dar, no sé si lo tengo por acá el nombre de la doctora. Ya, Selmira Palomino Alarcón. La voy a recomendar porque ya después les cuento que no les quiero dar un spoiler de esa story time. Entonces, me hice las pruebas de biometría y también timpanometrías. Solamente esas dos me hice porque ya en su momento le había dicho que ya había ido a una clínica anterior a ella hace 2 días. Me dijo, igual, tienes que hacerte al menos timpanometría y audiometría. Quiero saber si es que esa ampolla que te han puesto hace 2 días realmente algo ha mejorado, ¿no? Y me hicieron las pruebas y, oh sorpresa, había empeorado peor. O sea, escuchaba menos de lo que escuchaba hace 2 días. Entonces estaba de moderado a grave ya. O sea, del 100% que te escucha un oído, estaba en un 20%. O sea, ya había perdido un 80%. Entonces, la doctora me dijo, ¿sabes qué? Esta enfermedad lo pasa 1 de cada 10 personas o incluso menos. Pero sí, lamentablemente esta es una situación bien crítica. Vamos a tener que colocarte el corticoide, que es el principal medicamento para esto, pero de manera intratímpica. Y vamos a aumentar las dosis de la vía oral de los corticoides orales también con 3 pastillas diarias la primera semana. Y así con eso no respondes, lamentablemente te vas a quedar así o incluso puedes perder completamente el oído derecho. Ya no vas a escuchar. Obviamente esa noticia para mí en ese momento fue como que un golpe muy fuerte. O sea, yo al escuchar un solo lado, aunque no lo creas, el oído es uno de los órganos muy importantes en el cuerpo. Y yo sentía que me faltaba el equilibrio cuando corría o cuando caminaba en un solo lado, porque prácticamente no escuchaba. Entonces, al decirme eso, la doctora me dijo, son cosas de la vida, ¿qué se va a hacer? Ya no hay otra solución, vamos a aplicar esto intratímpica y los corticoides orales. No te aseguro nada de que te pueda mejorar, pero igual vamos a intentarlo. Y pues nada, voy a comprar de una vez y hoy día mismo te aplico, ¿no? Entonces, literal que yo salí llorando porque dije, tengo 26 años y voy a estar escuchando un solo lado por el resto de mi vida. Me puse a meditar, me puse a llorar en el hospital, en el baño, y decirle a Dios que me ayude, de que no quería perder la audición y que me dé una oportunidad más, ¿no? Para poder mejorar y para poder cambiar. Entonces, le dije de todo corazón que si ya con estos medicamentos y estos últimos tratamientos que me iba a dar esa misma tarde, si no funcionaba, o sea, realmente mi vida iba a cambiar, ¿no? Pues nada, lloré en su momento, fui llorando a las farmacias a comprar los medicamentos, las ampollas. Llego y nadie tenía esos medicamentos en ese momento. O sea, era muy escaso, no tenían la dosis exacta. Y bueno, para ser exacto, la ampolla que me iba a colocar era el corticoide de manera intramuscular, o sea, me iba a inyectar directamente al oído.
Betacort Depot de 2 miligramos. No, esto no era el de acá. Dexametasona de 8 miligramos, una ampolla directamente en el oído, y metilprednisolona de 16 miligramos, que eran los corticoides. Aquí se los dejo, no sé si se logra ver. Igual son pastillas referenciales, o sea, que me dieron en su momento. Si es que ustedes, si es que alguien de aquí llega a tener esta patología, igual es muy probable que te receten lo mismo, porque es uno de los fármacos principales para este tipo de patología. Entonces fui a buscar la farmacia que estaba ahí cerca, la misma clínica, y alrededores, y nadie tenía en esa dosis. Y bueno, tuve que ir a otro sitio, y para ese entonces ya era muy tarde y iban a cerrar las clínicas, la doctora se iba a ir. Entonces tuve que volver el día siguiente. Encontré en otro sitio la ampolla, la pastilla sí la encontré, y empecé a tomar de esa misma noche en las dosis que me daba. Eran 3 en su momento, 3 pastillas cada 8 horas, y luego, o sea, 3 pastillas por 2 semanas, ¿no? Y pues el siguiente día fui, eh, me pusieron breve anestesia y me inyectaron básicamente el fármaco en la oreja, y pues nada, y seguir con las pastillas, con las 3 pastillas en altas dosis de los corticoides. Me dijo: regresas en 4 días para ver cómo va a ser la mejoría. Estamos colocándote el tratamiento más efectivo y el más fuerte que existe. Si ya con esto no responde tu oído, pues no podemos hacer más nada. Pasaron 3 días, 4 días. Me aislé completamente. Estaba metido en mi cuarto tomando bastante agua, durmiendo lo más que pueda. Ya dejé la laptop por un lado y nada de trabajar. De ahí yo mismo con las músicas en la oreja seguía con este jueguito de taparse un lado y ver si escucho, y escucho con el otro. Y sentía una leve diferencia de que sí había mejorado. O sea, era mi intuición en su momento. Entonces pasaron los 4 días, fui a la clínica nuevamente. La doctora me dijo: ya que vamos a hacer una audiometría para saber si es que ha mejorado tu audición. Y yo, sorpresa, yo estaba feliz dentro de todo, porque al hacer esta diferencia, antes de hacerme los exámenes, ya sentía una diferencia positiva. Entonces dije: yo creo que sí va a salir bien esos exámenes y va a haber una mejoría. Entonces me hago los exámenes, llego a la doctora los resultados y me dice: Jorge, estás mejorando. La verdad, de un 20% que estaba escuchando, ahorita estás escuchando un 70%. Entonces ya era el día 9 aprox desde que había empezado con este zumbido y esta pérdida de audición que fue progresiva. En el día 9 ya escuchaba un 70%. Entonces fue una noticia positiva para mí, que realmente, ¿cómo les explico? Fue una de las mejores alegrías que pude sentir luego de tantas noticias que recibí en mi vida. Me puse a llorar, pero esta vez de alegría. Le dije: doctora, muchas gracias. Se me vino una serie de cosas a la cabeza en ese momento y dije: Dios me está dando una nueva oportunidad. Realmente la tengo que aprovechar. Dios tiene un propósito en mi vida, ¿no? Salí muy feliz de esa consulta, y la doctora me dijo: pero igual las pastillas las tienes que seguir tomando por lo menos 2 semanas más. Vamos a bajar progresivamente las dosis del corticoide. Prácticamente la pastilla se llamaba, como le mencioné, eran corticoides, pero el nombre era metilprednisolona, ¿no? Metilprednisolona.
Y es la que tengo por acá, ¿no? No sé si la tengo acá. Sí, el metilprednisolona, que es Medrol. Metilprednisolona y Medrol, que es en el nombre, ahí está acá, Medrol, que es eh, un nombre de marca, ¿no? El fármaco, o sea, el medicamento como tal es metilprednisolona, pero el nombre de una marca es Medrol, por ejemplo. Entonces, vos tomar igual por 2 semanas y ya vuelves acá dentro de una semana, ¿no? 1 semana y media me dijo que vuelvo para hacer una última barometría. Seguí tomando la dosis y yo sentía cada vez más mejoría. Hacía este jueguito y sentía además, me ponía una música cualquiera en sonido bajo y realmente veía la diferencia. Entonces ya dije, gracias a Dios. Pasaron esa semana y media, fui a hacerme los exámenes nuevamente y prácticamente ya estaba un 90%. Había mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo la audición, estaba un 90%. Le abracé a la doctora y le dije, muchísimas gracias por haberme recetado y por ella, bueno, haberme hecho el procedimiento del intratímpico, ¿no? Que también es un procedimiento que no cualquier doctora lo hace, o cualquier otorrino que no tiene experiencia, porque obviamente, como les menciono, esta patología no le da a cualquier persona, es bien escasa. Hoy en día ya pasó más de 4 o 5 meses, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, claro, 5 meses aprox. Puedo decir que he recuperado un 100% de mi audición. Sin embargo, el zumbido todavía permanece ligeramente. Tengo un zumbido, o sea, se puede decir que si zumbido de 0 a 10, tengo una escala de 2 o 3. He estado buscando en la web, en IA también, cuánto demora el zumbido en desaparecer y no tiene una fecha en específico como tal. Hay personas que les ha desaparecido en no sé, un mes, mes y medio, 2 meses, como que otras nunca les ha desaparecido y ya se han acostumbrado con ese sonido. Si bien es cierto, yo prácticamente ya me he acostumbrado con ese zumbido a vivir estos 5 meses que llevo, porque el sonido es bien bajito. Sin embargo, es probable que todavía haya cierta inflamación del oído interno. O sea, escucho normal, pero el zumbido todavía está bien bajito, pero todavía está. Y cuando estoy durmiendo o cuando estoy así en lugares donde no hay casi nada de bulla, obviamente siento más. Justo creo que esta semana he separado cita y voy a ir esta semana a hacerme un control, audiometría, y consultar a la doctora qué se puede hacer en el caso de este tinnitus que se llama zumbido, que ya tiene buen tiempo. Y, o si no, si es que no me genera algo grave o que ya, o sea, es algo que sí o sí me voy a quedar con el resto de mi vida, no habría problema si es que no tiene por ahí algo, algo negativo que me pueda afectar, ¿no? O sea, el sonido lo puedo controlar y lo puedo vivir tranquilamente con el Diego porque no es un sonido fuerte como tal. Y pues nada, esa es mi experiencia con esta hipoacusia súbita. Realmente fue un caso exitoso. Gracias a Dios, reaccioné en el lapso de los primeros 7 días de manera oportuna, porque los primeros 7 días son cruciales para que vayas a hacerte ver y te den los fármacos y el corticoide, como te menciono, que es el medicamento principal en esto, para que puedas mejorar y en mejor de los casos recuperar al 100% audición, como fue mi caso.
Y pues nada, espero que este video les sirva de apoyo, de motivación para alguna persona aquí que tal vez tenga esto o si haya pasado esto también. No sé, me gustaría que escriban en los comentarios su experiencia brevemente, cómo fue, para ayudar a otras personas, ¿no? Porque yo en su momento también busqué en YouTube si había personas que había pasado, busqué en TikTok referencias y qué podía actuar, ¿no? Qué podía hacer. Entonces, ya para a cierre de video, mis recomendaciones. Si es que sientes estos síntomas de tinnitus, zumbido, y tú mismo haces este juego, pon una música en el celular y ves diferencia en la audición, no esperes mucho tiempo y ese mismo día, si es posible, vete a un otorrino y que te hagan pruebas de audiometría, timpanometría. Más que todo la audición y si es que hay alguna infección internamente. Y consúltale sobre los corticoides, que es el medicamento principal. Que si es que mientras más pronto inicias con estos corticoides orales, es muchísimo mejor. Puedes tener una rápida reacción, una rápida recuperación y pues llegar a recuperar el 100% tu audición. Entonces esa es mi recomendación. Espero que les haya ayudado. Y pues nada, ya nos estamos viendo en un siguiente video. El tema del acné, la verdad es que ya no lo tengo, pero sí el sol. Bueno, yo he ido a la playa y por eso estoy como que bien quemadito. Y pues nada, ya estoy ya son casi medianoche aquí en Lima, Perú, y me voy a dormir ya. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense, chicos. Espero que esto les haya ayudado y les ayude en algo, en cierta manera. Para ti, te hablo para ti si estás sufriendo esto, si te han recetado esta patología. Ánimos, que todo va a salir bien. Confía en Dios y sigue la receta de tu otorrino al pie de la letra. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.